ofrece alguna ventaja o desventaja de repente antes de leer la novela, primero de repente ver la película para ver cómo se dice un avance, cómo se dice tener una idea más clara de lo que va a tratar la novela? ¿O tú dirías, no, mejor agarre, lee mejor la novela y después si quieres ya ver la película para que ya tú mismo veas y descartes qué cosa, no sé si es mejor o peor de repente, pero qué cosa es lo que de repente más te ha gustado, ¿no? Mira, a mí me encanta el cine, te cuento, me encanta el cine. Antes de la pandemia era capaz de ir 2 veces al cine, ¿no? Me gusta el espacio, me gusta el silencio, me gusta el sonido, ¿no? Yo creo que también vivencias, ¿no? Pero son otra clase de vivencias. En el caso de, por ejemplo, que me decías, ¿qué es primero mejor, la novela o la película? Yo siempre, bueno, quizás porque soy profesora de lengua y literatura, yo siempre prefiero primero el libro. ¿Por qué? Porque primero yo enamoro, pues, ¿no? Yo creo que la maestra tiene mucho que ver acá, ¿no? Siempre yo ya voy y con antelación, ya leí algunos capítulos de la obra si es que no la conozco, entonces ya les traigo como una especie de un show, le digo yo, ¿no? Porque la educación es de alguna manera presentarlo como algo motivador, ¿no? Entonces, siempre trato de relacionar, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué este escritor escribió de esta forma, ¿no? ¿Qué lo motivó, ¿no? Por ejemplo, hace unos días estaba leyendo Metamorfosis de Frank Kafka con alumnas de Ivy, entonces yo les decía, vamos leyendo un poco la historia, ¿no? ¿Por qué Frank Kafka escribió de esta manera, ¿no? Entonces ellas no habían leído Metamorfosis, ¿no? Pero ya tenían un previo, ¿no? Entonces van uniendo, van como que uniendo un rompecabezas en base a la biografía del autor, al base al contexto, por ejemplo, en el que se escribe la obra para entender, ¿no? Cómo es que llega a escribir y por qué razón escribe de esta forma, ¿no? Entonces, ellos me decían, Miss, me sentí totalmente identificada, ¿no? Gregorio Sansa realmente en la forma en que lo trató la familia me ha roto el corazón, me decían ellas, ¿no? Y me lo decían triste, ¿no? Entonces, y no estaban viviendo una película, ojo, estaban viviendo la historia escrita, ¿no? Entonces, mira, fíjate, han pasado las semanas y luego que hemos ya avanzado bastante del libro, les digo, hoy día, como regalo, les voy a traer un tráiler. Entonces, les presenté un tráiler, fíjate, de una película sobre la obra, pero específicamente hecha para chicos de bachillerato, ¿ya? Y en este tráiler es muy crudo. Te cuento que me parece una adaptación increíble, ¿ya? Pero solamente les di como que dice la pepita, ¿no? El sabor ahí, los endulcé. Vi el tráiler y me dice, Miss, quiero verla. La van a ver conmigo, le digo, porque esa película no está en redes, no la puede ver cualquiera, solamente la tienes que comprar, ¿no? La van a ver cuando ustedes lean y terminen la historia y nos tomaremos un café y haremos un conversatorio, les digo, ¿no? Entonces, y ahí podemos hacer comparaciones, podemos hacer trabajar apreciación crítica, podemos ponernos en la posición de la familia, en la posición del personaje principal, o sea, podemos hacer una serie de estrategias que justamente parten, mira, todo partió desde la lectura, ¿no? Y mira, y aquí quisiera enganchar con el tema de la escritura. Yo creo que los profesores tenemos la responsabilidad, ¿no? De así como hacemos leer, obviamente, también tenemos que motivar a la escritura, ¿no? Y yo creo que la escritura creativa es importantísima, ¿no? Más en mi curso, ¿no? Por ejemplo, si estamos leyendo a Ribeiro en algún momento, como ha pasado en mis aulas o en mis grados que enseño, después de que terminamos de leer la obra, yo digo, muy bien, vamos a hacer una tarea creativa, ¿no? ¿Esa tarea creativa en qué consiste? Yo les doy una serie de posibilidades. Una de ellas puede ser de que si no les gustó el final, por ejemplo, ellos hagan un final alternativo. Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, que relean su historia, ¿no? Que relean la historia. Uno, que copien el estilo de Ribeiro, ¿no? En cómo está estructurado, por ejemplo, el cuento, yo lo copio porque yo tengo que seguir, ¿no? La hilación, las ideas, ¿no? Y doy mi matiz, doy mi, como se dice, mi versión final de la historia, en cómo me hubiera gustado a mí como lector que hubiera terminado el cuento, ¿no?
Por ejemplo, esa podría ser una de las posibilidades. Otra posibilidad podría ser que yo, por ejemplo, quiera entrevistar a Ribeiro, ¿no? Y decirle, por ejemplo, en qué se basó para escribir tal historia. Entonces, trabajamos el tema de la entrevista. ¿Cómo se hace una entrevista? ¿Cómo se redacta una entrevista? ¿Ok? Le damos toda la parte teórica, pongámosle así, ¿no? Y ellos luego escriben una entrevista. Para eso tienen que leer, ¿no? Hacer preguntas también es un arte, ¿no? Dices totalmente de acuerdo Entonces contigo. tienen que leer. Totalmente de acuerdo. Hacer preguntas es un arte. Sí, entonces, luego de ello, ya, ¿ok? Algunos podrán irse por el tema de la entrevista, otros podrían hacer una noticia sobre un hecho que está dentro del cuento, ¿no? Para ello investigo cómo se hace una noticia, ¿no? Cuáles son sus partes, su estructura, ¿no? Cómo se redacta en realidad una noticia. Y así te podría dar una posibilidad de situaciones en que los chicos podrían escribir, ¿no? Incluso tengo alumnos que no solamente han escrito dentro de las aulas, ¿no? Sino que han ido más allá y han publicado sus propias versiones en algunas plataformas digitales, ¿no? Y se han sentido felices cuando, por ejemplo, por allí alguien ha hecho un comentario positivo sobre su versión de la historia, ¿no? Su versión alternativa de la historia o su final cambiado, ¿no? Entonces, considero de que la lectura nos provee de una serie de habilidades que vamos a ir desarrollando, ¿no? Y que todas están conectadas, ¿no? De tal forma que obviamente benefician en todo el sentido de la palabra nuestro primero aprendizaje, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, ¿no? Si alguna persona quiere agarrar y quiere desarrollar el hábito de la lectura, digamos, bueno, ya de repente agarra y de repente ya para alguien mayor, de repente, ¿no? Porque como tú dices, ya esto del hábito ya empieza desde pequeñitos, ¿no es cierto? Desde que agarra y prácticamente, desde que nuestros padres empiezan ya con nuestras primeras lecturas de pequeños. Eh, de repente para alguien que no agarra y no ha desarrollado ese hábito, ¿no? Alguien que de repente ha terminado el colegio, alguien que de repente, como yo de repente, que ya como se dice, es una generación ya mucho más ahora y mucho más antigua, entre comillas, y que de repente quiere desarrollar el hábito de la lectura, ¿qué consejo le darías para agarrar y para poder agarrar y para poder leer más? Primero, yo pienso de que todo depende de la decisión que tú tomes. Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Voy a poner este ejemplo, ¿no? Cuando supongamos tengo unos kilos de más y quieres bajar de peso, ok, ¿qué tienes que hacer? Tomar una decisión. Voy a hacer dieta y voy a hacer ejercicio. Lo mismo pasa con la lectura, tú tienes que querer primero, ¿no? Que tu meta más grande sea, por ejemplo, romper esquemas contigo mismo, ¿no? Si dices, no leo, ok, bueno, voy a ponérmelo como meta, leer. Uno, primero empezando desde por ahí. Segundo, tengo que tener, creo yo, un horario puntual de lectura, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que se despierta temprano y a veces se está mirando la cama o de frente se levanta el celular, ¿no? Entonces yo creo que ese es un espacio maravilloso, creo yo, para poner mi horario de lectura. Si yo soy, como te decía, de despertarme en la mañana, lo hago en la mañana. Si soy de acostarme muy tarde y estoy en el celular hasta que me dé sueño, podría ser ese momento de espacio de lectura. Uno. Lo otro que yo podría hacer es una lista, creo yo, de temas importantes para mí. Por ejemplo, se me ocurre que ahorita estoy pensando en poner un negocio, vamos a imaginarlo, ¿ya? Porque no hay que hablar solamente de textos literarios, sino textos no literarios, por ejemplo, ¿no? Quiero leer un negocio, no sé cómo es el tema de la administración y todo, entonces me compro un libro sobre eso, ¿no? Qué interesante es realmente culturizarme sobre lo que pienso hacer en mi vida. ¿Y va a tener sentido para mí? Por supuesto. ¿Me va a motivar? Por supuesto que sí. Entonces, si es un tema, por ejemplo, de un negocio, si estoy, no sé, a punto de sacar mi tesis y quiero a sacar una tesis a uno, pues me pongo a leer sobre qué cosas tendría que hacer para sacar una tesis, como te decía, al máximo, ¿no? Yo creo que en la vida nosotros pasamos por una serie de situaciones. El humano, los seres humanos pasamos por unas situaciones difíciles a veces, ¿no? Por ejemplo, el desamor. Ok, estoy ahorita totalmente viviendo un episodio de desamor. Ok, leo qué hacer para poder mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que siempre va a haber un motivo en nuestras vidas en el que podamos leer. Ese es uno, ¿no? Ahora, pongo mi lista.
pero de todas esas listas yo tengo que priorizar uno, el que más me gusta, ¿no? Otra cosa podría ser, ¿no? Que funcione si soy joven, por ejemplo, puedo reunirme con un grupo de amigos que leen y decirle, oye hermano, oye amigo, ¿no? Cuéntame, ¿qué libro te ha gustado a ti, ¿no? Porque comparte de alguna manera mis mismos intereses, ¿no? Entonces, te puede decir. Entonces, yo creo que puede ser, ¿no? Este es un buen consejo, ¿no? De ver o por cuál libro empezar en todo caso, ¿no? Lo otro que podría hacer es quizás irme a una biblioteca yo solo, ¿no? Darme mi espacio. Yo creo que siempre nosotros hay que pensar siempre en mis espacios que yo me puedo dar. Ir solo, mirar entre todo ese bagaje de libros que tenga al frente mío y ver cuál realmente me interesa, ¿no? Cuál me parece interesante, ¿no? Y aquí me encantaría hacer un paréntesis, porque yo creo que en el Perú, por ejemplo, nos está faltando hábito lector. ¿Tú sabes cuántas personas o cuántos peruanos leen al año, por ejemplo, un libro? Solamente los peruanos leemos al año un libro. Un libro, eso es lo que dicen las estadísticas. Oh, oh. Sin embargo, por ejemplo, en Colombia leen 2 libros al año, Chile nos lleva de encuentro con 4 libros, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que hacer una reflexión también para saber qué nos está pasando, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a esta situación? El otro punto, dentro de este paréntesis, el tema del costo de los libros también. En Perú, un libro aproximadamente, ¿no? Cuesta de 35, 40 hasta 50 nuevos soles, ¿no? Son altísimos los precios de los libros aquí. Entonces, muchos se pueden escudar en que efectivamente no pueden leer porque les falta tiempo, porque no les alcanza, obviamente, para comprarse un libro, y una infinidad de peros, ¿no? Pero yo creo que las editoriales aquí deberían hacer un trabajo de reflexión, ¿no? Yo creo que nos pueden dar la posibilidad de acceder, ¿no? Con mayor, ¿qué te explico, no? Acceder a los libros que no nos cuesten tan caro, que todos tengamos la posibilidad de leer, ¿no? Y dentro de esas posibilidades, como yo me conozco a mí mismo, también digo, a ver, ¿me gusta más leer un libro en físico o quizás puedo empezar con un audiolibro, ¿no? También, o una Kindle. Yo creo que el mejor conocimiento nos va a ayudar a tomar también buenas decisiones, ¿no? Por ejemplo, si yo soy de las personas que me encanta el tema de la tecnología, pues empiezo leyendo por mi Kindle, ¿no? Hay libros hasta gratuitos que te regalan, ¿no? Para empezar a leer, ¿no? Pero bueno, ya. Y los libros no son tan caros quizás en una Kindle, ¿no? Hay libros que son quizás más accesibles, ¿no? Que ir a una biblioteca quizás. Y como te decía, pues los precios me asustan, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver en cómo yo me haga yo un propio estudio de cómo me gustaría leer. Hay personas que disfrutan, ¿no? Con solo el olor de un libro en físico, un libro nuevo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es cuestión de tomar decisiones, ¿no? De ver cuál es lo mejor para mí. Eh, Y si es en el caso de un audiolibro, también lo recomiendo, ¿no? Yo creo que no hay que demonizar ningún tipo en este caso de aparato tecnológico o en este caso de esta forma de leer. Yo creo que por algún lado podemos empezar. Cuando vas a Google, de repente, ¿hay alguna página en particular que agarre a la que siempre tú recurras o vayas para agarrar y para buscar fuentes de lectura? Yo creo que en algún momento, cuando he visto, a ver, ¿qué libro quiero leer ahora? Simplemente he hecho esto, ¿no? Libros totalmente recomendados para personas de mi edad, pongo. Y te sale y yo creo que todos hacen esto también cuando buscan en Netflix, ¿ah? No me digas que no. Estoy aburrido en casa, ¿qué hacen? Mejores películas para ver en Netflix. Lo mismo pasa para la lectura. Sí, O sea, yo creo que sí o no, te sí, salen no, una serie sí, de totalmente libros de acuerdo. recomendados. Sí, totalmente de acuerdo, porque en la búsqueda de Google es pero súper rápida y de repente te hace entrar rápidamente en el tema que tú agarres, que tú
a ti te gusta y a ti te interesa, ¿no? No solamente la parte de lectura, sino la parte de videos o la parte de compra de un libro en particular, ¿no? Basta solamente con poner tu interés en particular, libros de amor o libros de suspenso o los O libros de mejores, ciencia de ajá, ficción, los por ejemplo. mejores cuentos de terror, ¿no? Y ya Google te está agarrando, ya te está ofreciendo una serie de opciones que obviamente ahí sí ya Por tienes que tener supuesto. la paciencia de, digamos, de agarrar y como tú dices, poder agarrar y revisar, separar qué cosa es lo interesante, qué cosa no, obviamente no es lo que tú ahora lo que tú estás buscando. Fíjate que yo he aprendido también a ganar mi tiempo. A veces, bueno, como toda ama de casa, a veces estoy limpiando, ¿no? Me pongo mis audífonos, me voy a alguna plataforma como Spotify aquí, ¿no? Y hay podcasts, hay una serie de podcasts. A veces me provoca leer una obra, o bueno, es un decir, ¿no? Me provoca escuchar una obra y la pongo contada en la versión, por ejemplo, en la voz del premio Nobel Mario Vargas Llosa y la escucho y me parece un encanto, me encantó escucharla, ¿no? Entonces yo creo que este universo de posibilidades que ahora me da el Internet, yo creo que se tiene que adecuar a lo que yo también estoy buscando, ¿no? Entonces, como lectora yo digo, ¿qué me gusta más? Por ejemplo, ¿no? Yo también he ido encontrando, te cuento, mis propios espacios, ¿no? He aprendido, por ejemplo, ahora a escuchar audiolibros y siento también una sensación maravillosa cuando estoy escuchando en la voz del narrador y estoy viviendo, ¿no? O sea, yo digo, ¿qué novela ni novela? ¿No? Realmente, ¿no? Estoy viviendo intensamente lo que voy escuchando, ¿no? Y mientras voy haciendo mis cosas. Entonces, he aprendido, por ejemplo, a desarrollar mi audición, ¿no? Tener, por ejemplo, más atención a lo que estoy escuchando, ¿no? Entonces, yo creo que es cuestión de encontrarnos, de conocernos y de probar todo lo que hoy en día la tecnología nos ofrece también. Yo no estoy en desacuerdo con la tecnología. Yo creo que hay que sacarle el máximo provecho, en nuestro favor, obviamente, ¿no? Por supuesto. Bueno, Karini, muchas gracias por hablar y por el tiempo que nos has dedicado. Definitivamente hemos hablado y hablamos muchísimos temas muy muy interesantes para hablar y para los jóvenes y para la gente también que quiere leer. Y nada, tus últimas palabras. José, primero agradecerte por esta oportunidad. Déjame decirte que me he sentido muy feliz, ¿no? de esta conversación que hemos tenido. Creo que más adelante podemos compartir muchos más espacios, ¿no? Bienvenido sea cuando tú necesites de mí, donde podamos conversar de muchísimos temas, ¿no? Creo que en el tema de educación, de lectura, de escritura, hay una serie de temas que podemos tocar. Y bueno, me encantaría despedirme, sobre todo dirigido, este mensaje dirigido a jóvenes que no disfrutan hoy en día de la lectura. Yo creo que es el momento de romper esquemas, de romper paradigmas, ¿no? Si yo crecí con esa idea de que no me gusta la lectura, es el momento de cambiar, ¿no? Y ponérmelo como meta. Y aplicar, como decía hace un momento, todas las cosas que me pueden hacer a mí un lector prácticamente empezando desde cero. Yo creo que es importante que nos demos este espacio que nos va a beneficiar tanto, no se imaginan, porque si no, déjenme decirles que en la universidad también el camino va a ser arduo. Allí yo les digo siempre a mis alumnos, no les van a dejar una separata, ni 10 hojas, ni 15 hojas para leer, les van a dar libros. Vayan a leer y en un periodo muy corto. Entonces, y ahí si yo no tengo el hábito lector, déjenme decirles, siempre les digo a los chicos, van a sufrir, ¿no? Entonces, pero más allá de eso, quiero que encuentren en la lectura algo llamado placer. Este placer que los va a hacer viajar, que los va a hacer vivenciar, que los va a hacer de alguna manera personas más empáticas, personas que de alguna manera tienen una crítica también, ¿no? Van a mejorar su apreciación crítica, van a mejorar su lenguaje, su vocabulario y todas las cosas que hemos conversado en esta mañana, ¿no? Entonces les dejo un abrazo y creo yo que hoy día he podido aportar como un poquito, creo yo, para lograr calar en sus mentes que la lectura es lo mejor que nos puede pasar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Karine. Ya será hasta la próxima. Bye.